Dios me los bendiga, mis amados hermanos, amigos también, porque sabemos que nos sintonizan amigos cercanos y lejos, ¿verdad? Enviamos un cordial saludo y bendiciones de parte de nuestro amado Señor Jesucristo, deseando que la gracia también de nuestro Señor esté sobre sus vidas y que donde se encuentren en el momento que lleguen a escuchar esta pequeña enseñanza que hoy vamos a compartir con ustedes por la misericordia y gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Que Él nos da las herramientas para que nosotros podamos ir creciendo tanto en el amor de nuestro Señor como en nuestro conocimiento, ¿verdad? Acerca de Dios. Porque dice, ¿cómo vamos a amar a alguien si no lo conocemos? Entonces, a través de la palabra del Señor, conocemos a Dios, conocemos sus características para ver también cuán grande es y ha sido el amor de Dios a nuestras vidas, por la cual dice cómo Él, por su gracia, también nos ha alcanzado a través de la muerte de su Hijo amado Jesús. Y hoy vamos a darle culminación a un tema que nuestros hermanos iniciaron hace como 2 semanas, que fue el fruto del Espíritu Santo. Entonces ellos ya dejaron toda la base, digamos, esencial y primordial para que nosotros podamos, dice, ser un buen fruto. Pero para llegar a eso, la esencia que tenemos que tener es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Señor ha derramado en nosotros. Entonces, ya vimos que ellos dijeron que para poder dar un buen fruto tenemos que ser buena tierra, una buena semilla. La buena semilla es la palabra del Señor que ha sido también sembrada en nuestras vidas. Pero hoy dice, tenemos aquí a nuestra hermana Liz también que nos va a dar una pequeña introducción, pero vamos a leer que para hacer un buen fruto, dice, tenemos que permanecer en una vid verdadera. Amén, así es. Dios los bendiga, amados hermanos, en donde quiera que se encuentren. Pues ahí los saludamos de parte de la iglesia de Elim Santa Ana. Y también les damos un saludo a los de la radio 8400 Selah. Ahí pues bendiciones a todos ahí en sus hogares, en donde quiera que se encuentren, quizás pues están manejando o quizás algunos están haciendo el quehacer y están sintonizándonos, pues desde aquí les mandamos un cordial saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo, los bendecimos grandemente. Como comentaba mi hermana, el día de hoy vamos a hablar lo que es la continuación del Espíritu Santo. Vamos a iniciar. Dice, el Señor nos eligió y luego nos llamó para que conforme a su propósito llevemos fruto. Esto se va a lograr permaneciendo en Él y por el ministerio del Espíritu Santo que mora en nosotros, ya que el fruto procede de ellos. Y tenemos unos versículos aquí, hermana Mimi. Sí, vamos a ver. Dice que tenemos que permanecer en la vid verdadera, ¿verdad? Que es nuestro Señor. Y para eso vamos a ver si usted, en cuanto oiga esta programación o este tema, si tiene ahí su Biblia, pueda también tomarla. También tenemos que tener una seguridad de lo que a veces oímos realmente está en las Escrituras, aunque también por revelación que el Señor nos da, ampliamos un poquito, ¿verdad? Los conceptos que a veces nos formamos, pero vamos a ver Juan 15:1, aunque son varios versículos, ¿verdad? Que abarcan lo que menciona ahí de la vid verdadera. Dice, tenemos que permanecer, dice en Juan 1:1, perdón, es 15:1, perdón, es Juan 15:1. Se voy a leer yo uno, si ustedes gustan. Dice Juan 15:1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Que todo sarmiento mío, dice, no da fruto, que no da fruto lo corta, y todo el que da buen fruto lo poda para que dé más todavía. Entonces vosotros, dice, estáis limpios gracias a las palabras que os he dicho. ¿Puede leer el 4, mi hermana Liz? Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Amén. Entonces podemos ver, dice que para poder dar el fruto del Espíritu Santo, dice que todo hijo de Dios es llamado, dice, a tener, a producir. Dice, si nosotros ya hemos sido llamados, ya somos salvos, dice, conforme a su propósito, como dijo aquí nuestra hermana, entonces ya en nosotros tiene que haber como un anhelo y una necesidad de dar un buen fruto. Y no van a ser los frutos literales, ¿verdad? Pero eso los podemos usar como figura, dice, para que nosotros seamos buenos árboles, porque hay árboles que dan malos frutos y hay árboles que no dan fruto. Entonces también la palabra nos menciona, dice que no tenemos que ser como esos árboles otoñales que solo dan hojas. Por eso le dicen otoñales, porque en todas las demás estaciones, dice, se ponen verdes, pero en otoño botan todas las hojas y se quedan secos, se quedan sin hojas, y ya sea árboles y también hay plantaciones, que eso es lo más fácil que agarren fuego, pero no fuego así como el fuego del espíritu, sino que también hasta fuego extraño. O como ejemplo podemos ver también incluso los incendios, ¿verdad? Que por el calor del sol y todo, el calor abrasador, se incendian. Pero entonces, ¿qué figura podemos ver también en nosotros? Es de que si nosotros somos buenos árboles, y árboles que en todo tiempo dé buen fruto, tenemos que dar fruto en las pruebas, en nuestras batallas, en nuestras luchas diarias, como buenos árboles de dar buen fruto. Dice, tenemos que ver como hay frutos así como de temporada, que ¿qué fruto es el que se nota más en una temporada de calor? O sea que tenemos que tener ese fruto o un texto bíblico que sea el que nos va a dar las fuerzas y el aliento para que podamos dar ese fruto de labios. También dice la palabra, que en medio de las pruebas o de una lucha, una batalla, podamos tener ese fruto de labios, que es alabar al Señor. Alabar y bendecir su nombre, no importando las circunstancias y las adveniencias por las cuales estemos pasando. Entonces, hoy vamos a culminar, como dijimos al principio, ¿verdad? Lo que nuestros hermanos les faltó, que son cuatro virtudes más que todo, porque el fruto primordial, dice, del Espíritu, como dice Gálatas 5:22. Hermana, si lo tiene para acá, lo vamos a leer para tener una base y luego vamos a hablar de lo que realmente hoy nos corresponde. Hermanita. Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces vemos que dice que el fruto del Espíritu es el amor. Entonces, ¿por qué el amor? El amor es muy importante, porque el amor, dice, es la esencia de nuestro Dios. Esa convicción tenemos que tener nosotros, dice, de nuestra salvación, que el amor de Dios se manifestó en su Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados, o más bien que dio su vida, dice, para salvarnos a nosotros. Ahí podemos ver el amor manifestado de Dios, como dice también Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos también que hay características o hay atributos de nuestro Dios Todopoderoso. Y el primer atributo del Señor, de nuestro Dios, dice que es el amor. Dice, porque Dios es amor. También dice, Dios es luz. También Dios es nuestra vida. Entonces nosotros como hijos de Dios, en los cuales Dios ha derramado su amor, ha manifestado su amor en nosotros, como también dice Romanos,
que si el amor de Dios se ha derramado en nosotros, ¿cómo nos vamos a distinguir nosotros como hijos de Dios? Amando a nuestro prójimo. Entonces, ese es por eso dice el amor, es la esencia. Y aquí dice que el fruto del Espíritu es el amor a nosotros. Y con ese amor se tiene que notar las otras virtudes también que mencionan. Pero ya de las otras virtudes ya hablaron nuestros hermanos. Entonces hoy vamos a ver qué es realmente la benignidad. Dice, primero, aquel que tiene amor va a tener benignidad. ¿Qué es benignidad? Es algo bueno. Dice entonces, ¿y qué es bueno? A pesar de que muchas personas se pueden hacer llamar o pueden tener quizás características de ser una buena persona, pero dice que no todo lo que se ve que sea bueno pueda ser bueno, porque peor ahora en los últimos tiempos, ¿verdad? Que estamos viviendo, a todo, o sea, a muchos, a lo bueno lo están desechando y lo malo a eso lo están dando por bueno, que también sería como tema aparte, ¿verdad? De todo lo que se ve que no es tan bueno, pero ¿qué es una persona buena? Realmente para que nosotros demos ese fruto de benignidad y poder ser realmente bueno, lo que tiene que haber en nosotros es el amor, amar a Dios, porque Dios nos ama, de eso no podemos tener ninguna duda, ninguna nada, es más, es una convicción la que nosotros tenemos que tener, que Dios nos ama. Pero ¿qué de nosotros? No todos amamos a Dios realmente como Él espera que leemos. Y entonces ese amor tiene que ir creciendo en nosotros. Es un proceso. Pero muchas veces, digamos, si Dios nos pone una prueba, ahí podemos ver que tal vez nuestro amor hacia Él no sea tan fuerte porque algo pequeño, como dijera, hablando en figura, una gripe nos bota, ¿va? Y nos aleja el Señor. Entonces ahí no podemos ver que nuestro amor sea tan fuerte. Entonces nosotros, dice, ya como hijos de Dios en proceso, tenemos que ir adquiriendo las características también de nuestro Señor. Como le dije antes, ¿va? Si Dios es amor, nosotros tenemos, ese amor ya está en nosotros. Nosotros tenemos que amar. Dios es luz, nosotros ¿qué tenemos que hacer? También ser luz con nuestro testimonio, dice, con nuestras actitudes. Entonces la benignidad hacer cosas buenas, por decirlo así, sin que nadie nos vea. No vamos a hacer algo, oh, yo voy a hacer algo bueno. ¿Qué sería dar algo bueno? Ayudar a alguien, pero para ayudar a alguien, dice, no ir miren lo que voy a hacer, yo voy a ayudar a esta persona porque soy buena. No, si hasta nuestro Señor Jesús dijo que bueno solo era el Padre. Amén. Entonces, eso es acerca de la benignidad. También la podemos ver en Hechos 11, 22, del 22 al 26, mi hermana Liz. Dice, la noticia de esto, 11:22, me dijo, ¿verdad? Sí. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Entonces aquí podemos ver, dice, habla acerca de Saulo, dicen que a Saulo, después ya que le cambiaron el nombre a Pablo, él se preocupaba también por los que llegaban hacia él o a los que a él también les hablaba del evangelio. Lo tomaron, dice, como una madre cuidaba a sus hijos y podemos ver que a uno de a Timoteo, a Tito, él los tomaba como hijos. Entonces, y casi ellos no lo vean como padre, sino también como una madre por el cuidado que él tenía
hacia ellos. Entonces, por eso lo tomaron, era algo bueno que él hacía. Y entonces esa es la benignidad, porque Saulo, desde que el Señor lo botó, él ya él tomó eso de nuestro Señor, dice todo, se dedicó por completo y a tener cuidado de los que, como le decía, de los que a él se acercaban, o de los que él enseñaba, y él los cuidaba, incluso los instruía en una buena doctrina, dice, en una sana doctrina, lo menciona Timoteo y Tito también, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las virtudes de lo que es el fruto del Espíritu Santo. También tenemos el siguiente, que es La siguiente virtud es la bondad. Es un amor que comparte. En Mateo 25, 21, 23 nos habla de que el Señor afirma que el siervo más digno de elogio es el buen siervo y fiel. La recompensa recibida se debía al buen uso hecho de los talentos confiados, pero su bondad fue manifestada en su actuación. El Señor también dice que el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y eso también lo podemos ver en Mateo 12:35. Amén. Dice 12:35, dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Em, pues más que todo entendemos que tenemos que tener un amor que lo podamos compartir, no solo que nosotros tengamos. Un ejemplo, conocemos el amor del Señor, o alguien no lo conoce al Señor. Es ahí donde nosotros podemos demostrar que el amor del Señor lo podemos compartir con otros, podemos hablarles del Señor, que hay un amor que los ama a ellos, ¿verdad? Como por ejemplo, alguien que no ha conocido al Señor, y tal vez se siente que no lo ama, pero sí le podemos platicar y amar que hay un amor, que lo que es el amor del Señor, que Él sí lo ama, porque pues el Señor nos ama a todos, prácticamente a todos nosotros los que somos hijos, y aún los que no son hijos pueden ser alcanzados y conocer ese amor, conocer al Señor grande y poderoso que tenemos. Amén, así es. Entonces vemos también, dice que para que nuestro carácter se vaya formando, o sea, nuestro carácter vaya tomando un estado de humildad y poder que la relación con nuestro Señor vaya también en aumento, necesitamos que todas estas virtudes sean notorias en nosotros, ¿verdad? Porque ya tenemos al bendito Espíritu Santo en nosotros. Entonces ya esa es la base fundamental para que nosotros seamos buenos árboles y poder dar buenos frutos. También es muy importante también lo que es la fe. Si tenemos amor, vamos a tener paciencia. Si tenemos amor, vamos a tener mansedumbre y todo lo que se ha tocado, dice, y también fe. La fe es muy importante porque la fe no es solo creer en Dios, sino también ya tener una convicción en nuestro Señor. Y fe es fidelidad también. Todo esto, todas estas virtudes están relacionadas, porque como tocó aquí nuestra hermana, ¿verdad? Lo que es la bondad y la fe. También mencionó ella de siervos. Entonces se puede ser siervo, se puede servir, tal vez, pero el servir con amor y servir con fe. Dice, ¿qué significa la fe? También es fidelidad. Se puede servir bien, pero no se puede ser fiel, ¿verdad? Entonces, esa fe, tener esa convicción y seguir creyendo en aquel que vino a dar su vida por nosotros, porque cuántos no han creído,
pero una prueba, una pequeña lucha también los aleja, dejan de creer, porque no han tenido esa, porque solo han creído, pero han dejado de creer porque no han tenido una convicción realmente, no han enraizado. Digamos, tal vez sí son árboles que al principio, digamos, sí estuvieron florecientes también y todo, pero por las luchas, por las circunstancias, su fe decae. Y al dejar de creer, se deja de ser fiel. Entonces ahí es donde fallamos. Dice, le fallamos a nuestro Señor y no le agradamos. Vamos a ver Hebreos 11:6. Creo que aquí menciona que para poder agradar al Señor o para poder agradar a Dios, todo, aunque oremos, pero si no tenemos fe, no estamos agradando al Señor. En Hebreos 11:6 nos menciona, dice lo que le mencionaba, que sin fe, dice, es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, nosotros, si somos verdaderamente hijos de Dios y hemos nacido de nuevo y tenemos esa convicción realmente de que Dios nos ha salvado y que envió a su hijo a rescatarnos, a dar su vida en la cruz, que nada nos quite, dice, esa fe. También menciona en otra parte, dice que nosotros tenemos que tener fijos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y quién es ese autor y consumador de nuestra fe? Nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús. Dice que por gracia somos salvos, que la esencia del amor de Dios que se manifestó a nuestras vidas, rescatándonos de esa muerte a la que íbamos a dar, esa muerte segura, pero que hoy, aunque la muerte física nos alcance, dice, nosotros ya no morimos, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Dice, y nosotros, el que tiene a Cristo, dice, tiene vida eterna, y entonces ya la muerte no tiene lugar en él. Pero ahí no se está refiriendo también a la muerte física, porque la muerte física nos puede alcanzar. Amén. Entonces, la otra característica también es la mansedumbre. Así Hermana. es. Otra de las virtudes es mansedumbre. Es un amor que soporta. Es ser manso y humilde. Lo podemos ver en Mateo 11:29. Aquí, a ver, dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Pues aquí el Señor nos enseña, ¿verdad?, de que tenemos que tener esa mansedumbre en nosotros, ser humildes. No significa de que, oh, voy a ser humilde, voy a andar así con la ropa toda, qué sé yo, rota, porque a veces muchos comprendemos de una mala manera cómo es la humildad o cómo es ser manso, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que ponernos nuestras mejores ropas que tengamos, ¿verdad? Pero tener un corazón humilde, porque Sí. eso es lo que le agrada al Señor. La palabra del Señor dice que a Él le agrada un corazón humilde, contrito y humillado, ¿verdad? Entonces, más que todo, Señor, el Señor ve nuestros corazones, cómo estamos delante de Él, porque solo Él en su espíritu puede discernir cómo estamos nosotros delante de Él. Eso es una de las cualidades de los textos, perdón, de ser humilde, pero también podemos ver en donde que eso es algo agradable, algo precioso delante del Señor. A Él le agrada que nosotros seamos humildes, como les decía anteriormente. También podemos ver en primera dice, perdón, en Santiago 1:19, en donde dice que solo Dios es capaz de discernir nuestro espíritu, como lo decía anteriormente, ¿verdad? En donde, pues
tenemos que ser más que todo, ¿cómo se podría decir? Limpios, tener un corazón Sencillez, un corazón sencillo, ajá, hacerse limpios ahí delante del sencillos. Señor eh, para, para que Él pues pueda vernos cómo nosotros podemos demostrar ser humildes delante de Él, no precisamente delante de los hermanos o de una iglesia, sino que más que todo es delante de Él, porque pues ¿a quién iremos, verdad? Si solo en Él nos podemos pues rendirnos delante Amén. de Él, en Él podemos ir, porque pues Él es nuestra vida, ¿verdad? Amén. Amén. Y como agregando un poquito más de nuestra humildad o sencillez, incluso se puede ver cuando ya nosotros tomamos un privilegio o nos dan un privilegio. Y es cierto, que es algo con que nosotros, el Señor, dice, es parte así de que el Señor nos ama tanto y también acá nuestros hermanos que van viendo tal vez un poquito el crecimiento espiritual, pero a veces nosotros ya nos sentimos más que otros, ¿verdad? Y entonces ya dice, lo podemos tomar así con altivez. Y ese es un peligro que nosotros podemos correr, ¿verdad? De que ver con ojos altivos a alguien. También esto va, o sea, como es lo contrario de orgullo. Tal vez vieron un grado de humildad en nosotros, pero ya nos dan algo, ya se nos sube. Entonces, pero el que es sencillo, el que es humilde de corazón, en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo, ya sea esté en un grado, en un privilegio alto o menor, Dios, siempre va a ser humilde y todo, hasta los regaños vamos a aceptar con humildad. Amén. Entonces vemos ya el último de estas virtudes, ¿verdad? Del fruto del Espíritu Santo, que es, según la versión, hay una versión que dice templanza, pero hay otra versión que dice dominio propio. Entonces vemos que esto se refiere al control o al autocontrol que nosotros como cristianos o como hijos de Dios deberían de tener. Porque a veces, como dice, es un equilibrio, pero a veces nos inclinamos más a un lado que el otro, tocando al tema o a la característica anterior, ¿verdad? O sea, si ven que tal vez somos humildes, pero ya un privilegio, como que también ya nos vamos así a un ladito. Entonces, por eso se refiere también al equilibrio que debemos tener como hijos del Señor. Entonces vamos a ver, dice, ¿qué es dominio propio? Dice que el dominio propio es contenerse o tener una continencia, y eso es en todo sentido de la palabra, ¿verdad? Poder, como les decía, tener un autocontrol. En otras palabras también que estaba ahí viendo, dice que es también como tener una dieta. Una dieta, pero a veces nosotros flaqueamos, si quieres, más cuando dice diagnostican no quiero decir enfermedad, pero más de algún desequilibrio en nuestro cuerpo. A veces los doctores dicen, mandan así a mantener una dieta para que el cuerpo y todo otra vez se restablezca. Y entonces esto es un ejemplo o una comparación con lo que es el dominio propio. También dice que es ejercer como autoridad en uno mismo. Ese ejercer, o algo otro lo han tomado también mucho exagerado, que es castidad. Y tal vez han visto o sea, en otras doctrinas que cuando cometen algo, como es de castidad, se castigan ellos mismos han fallado, cometen una falta, pero no se trata así de esto, ¿verdad? Sino que es de tener un equilibrio. Y primero lo vamos a ver en Hechos 24-25. Mi hermana Liz, si tiene ahí a la mano para que sea poder leer. Mucho. 24, 25. Sí.
dice, pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Amén. Entonces, menciona acerca de la justicia y el dominio propio, pero él estaba hablando, no estaba hablando de él mismo, ahí estaba dando como él dice su testimonio, pero a él, aunque no conoció así personalmente, dice, a nuestro Señor Jesús, él tenía la convicción de cómo él tuvo un dominio propio en su vida, que él podía sentarse, dice, con los pecadores, realmente, pero nada le podía a él así hacer lo que ellos hacían. Dice, él amaba a los pecadores, les enseñaba. También tenemos en Primera de Corintios, creo que tengo ahí. Primera de Corintios, dijo. Sí, Primera de Corintios, donde menciona que tenemos que el Señor dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de dominio propio. Entonces, ¿cuál es ese espíritu que el Señor nos ha dado? Es ese espíritu de poder, es el Espíritu Santo, dice, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Entonces, si en nosotros tenemos ya también el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, nosotros tenemos que ese poder para autodisciplinarnos también nosotros mismos, también ese poder también de tal vez de discernir lo que no es correcto, lo que no nos conviene, y poderle pedir al Señor, si creemos nosotros flaquear también en nuestras fuerzas, pedirle las fuerzas a Él para que Él nos ayude realmente y rechazar, porque el pecado se va a presentar ante nosotros así con sutileza, ¿verdad? Dice, si el ángel de luz, que era ángel de luz y al caer, ahora se disfraza también de ángel de luz. Entonces, él con sutileza va a presentar, dice, para hacer caer al Hijo de Dios. Entonces, pero nosotros, dice, ya tenemos ese poder. Tenemos llaves que el Señor nos ha dado, y una de las llaves, dice, es la oración, para pedir y clamarle a Él que Él nos ayude, que Él nos fortalezca y que podamos tener ese equilibrio, ese dominio propio. Porque el Señor el Espíritu Santo, Él nos advierte, Él habla, dice, a nuestra mente en todo, ya sea, como dice, si nos ofenden y nosotros queremos responder, el Espíritu Santo nos habla, nos dice, no, detente, aguántate. Entonces, tenemos aquí como paralelo también es el libre albedrío, el paralelo del dominio propio, y donde vemos también si Dios le habló a Caín para que él pudiera, dice, abstenerse de cometer ese pecado gravísimo. Entonces, si el Señor le habló, le dijo, el pecado yace, o sea, como dice, el pecado está tocando a tu puerta. Dice, estás a tiempo, dice, va como de detener, pero Caín hizo caso omiso de la advertencia de Dios. Pero ahora es el Espíritu Santo el que nos advierte, de no cometer, o sea, pequeños o grandes errores. Pero nosotros a veces, nuestra actitud o nuestra reacción, dependiendo de lo que nos hagan, quizás nos enfurecemos que no oímos la voz del Espíritu Santo y nos abalanzamos, ¿verdad?, a actuar por nuestra cuenta.
Entonces, eso es lo que no deberíamos de tener, porque el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, ¿verdad? Que, como le digo, Él nos advierte, pero como nos dice esa vocecita, nosotros le hacemos caso omiso. Amén. Entonces, sí, entonces, ya estamos, dice, con esto estamos concluyendo, ¿verdad? Lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y tenemos acá unas conclusiones. En conclusiones, pues número 1, tenemos que permanecer en Cristo para poder tener vida. 2, es necesario que nos dejemos guiar y moldear por el Espíritu Santo para que llevemos una vida consagrada y agradable a Dios. Con nuestro testimonio y nuestro carácter vamos a mostrar el grado de madurez que tenemos. El fruto del Espíritu es amor, ágape de Dios, expresado en 8 facetas. Amén, las cuales ya hemos tocado, ¿verdad? Acá, y la cual hoy estamos culminando. Pero nosotros tenemos que tener presente quién es la vid verdadera, nuestro Señor Jesús. Y tenemos que permanecer en Él si queremos llevar buen fruto o si queremos dar muchos frutos. La ventaja es que nosotros tenemos, ¿verdad? Que no solo podemos dar un solo fruto, sino que varios también, varios frutos. Amén. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y agradeciendo su atención. Y también aclarando, ¿verdad? Que hacemos esto con la finalidad de que nuestro conocimiento, dice, como hijos de Dios, tiene que ir creciendo poco a poco y que podamos entender cuando leamos una porción de la palabra de nuestro Señor. Amén. Entonces nos despedimos en oración, bendiciendo también sus vidas, agradeciendo su sintonía, enviándoles bendiciones de nuestro amado Señor. Padre que estás en gloria, Señor amado, venimos agradeciéndote, mi Dios, el tiempo que tú nos has permitido para poder compartir, Señor, tu palabra con esa pequeña, Señor, enseñanza, rogándote, mi Señor, que para aquel que la escuche, Señor, se haga una vida, Padre Santo, y que tú obres de una manera especial, Señor, en ellos, que tú los ayudes, Señor, basados, Señor, a estas enseñanzas, y que si ellos están aprendiendo, Señor, tú les ayudes a tener esa fuerza de voluntad, Señor, tener ese equilibrio, mi Dios amado, en sus vidas, que tú los ayudes y nos ayudes también a nosotros a avanzar, Señor, en este conocimiento, y que nos ayudes a retener, Señor, esta palabra, Señor, para poder dar, Señor, buenos frutos agradables, Señor, a ti. Porque dice tu palabra también, Señor, que nosotros tenemos que ser como un huerto, Señor, y que tú vienes, Señor, y visitas nuestro huerto a tomar tus frutos, Señor, que podamos ser esos frutos, Señor, agradables y deliciosos a tu paladar, mi Dios amado. Gracias, Señor, gracias. Y bendecimos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y de los televidentes o los que escuchen, Señor, esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén.